Muy buenos días, estimados estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del curso Gestión de la Importación y la Exportación. Un gusto, como siempre, saludarlos. Y en esta ocasión, este video tutorial básicamente lo que quiere es dar a explicar de forma muy concisa y rápida en qué consiste la tarea número 4, en donde ya vamos a tocar el tema de las exportaciones. En la anterior tarea revisamos lo que es una importación, en esta vamos a hablar de las exportaciones. De tal manera que aquí lo que se desea es que ustedes reconozcan la normatividad de los documentos y los trámites necesarios para realizar una exportación. Entonces esta tarea, recuerdan ustedes, es en grupo colaborativo. La tarea como tal empieza el día jueves 18 de abril y finaliza el día 14, domingo 14 de mayo. ¿Listo? Esta actividad entrega también 120 puntos. Me pido disculpas, no es el jueves 18 de abril, sino el lunes 18 de abril. Lunes 18 de abril, aquí está más la guía, ¿listo? Entonces, es el lunes 18 de abril para que lo tengan en cuenta. Y básicamente en esta actividad, recuerden ustedes que siempre las actividades se dividen en dos momentos. La actividad individual que ustedes realizan en el foro y la actividad grupal de forma colaborativa. De tal manera que para este caso, la actividad individual se va a tener en cuenta los aportes que ustedes realizan de forma argumentada en el foro, en donde a partir de sus conceptos, sus aportes, se genera el desarrollo para la actividad colaborativa. Entonces tenemos muy en cuenta que el estudiante ingrese, el estudiante aporta, ¿cierto? Inclusive debate acerca de algunas ideas de los compañeros y a partir de allí se genera ese conocimiento para poder realizar la actividad colaborativa. Esa es la primera parte, ingresar al foro y hacer su aporte individual. En la segunda parte ya se tiene en cuenta el trabajo colaborativo, que básicamente para este caso consiste es en relacionar estos tres elementos que se ven aquí en la pantalla. Lo primero que ustedes deben hacer es un documento grupal donde se registren los siguientes puntos. El primer punto que deben desarrollar en ese documento grupal tiene que ver con un resumen ejecutivo, como lo indica muy bien aquí la presentación, la imagen, máximo de 2 páginas para este primer punto. Me explico. Estamos hablando de que en este primer punto ustedes deben hacer un resumen ejecutivo de 2 páginas sobre las modalidades de exportación que existen actualmente en el régimen aduanero colombiano. ¿Listo? Entonces, para ese primer punto, solamente 2 páginas. Resumiendo de forma muy clara las modalidades de exportación. Si de pronto quieren colocar un ejemplo para que sea más claro, lo pueden hacer. El segundo punto dentro de ese documento, ¿sí? Tiene que ver con los documentos necesarios para ejecutar una exportación. Ustedes los tienen que relacionar, decir, por ejemplo, qué es una declaración de exportación, qué es una factura comercial y explicar de forma muy breve en qué consiste cada documento. Y el tercer punto es seleccionar un producto de su región o una empresa de su región y hacer la simulación, tal como lo hicimos en la anterior tarea, cuando era de importación, hacerla para exportación. ¿Listo? Y explicar cuál modalidad de exportación usted aplicaría y los documentos necesarios para esa exportación. Entonces, reitero, en ese documento son 3 puntos. El primero tiene que ver con las modalidades de exportación. Para esas modalidades de exportación, solamente máximo 2 páginas. De tal manera que si ustedes relacionan documentos con imágenes, podrían ser otras 2 páginas. Y el último punto pueden ser 2 o 3 o 4 páginas. Entonces podría ser un documento máximo de 10, 11, 12 hojas, ¿listo? Lo importante es que no se vayan a confundir. Las 2 páginas máximas que nos solicitan aquí solamente para las modalidades de exportación. Los demás puntos pueden tener mucho más páginas, ¿listo? Em, Recuerden entonces que siempre deben aplicar las normas APA, siempre las deben referenciar, séptima edición. Por favor, lean la guía para que les quede más claro el tema. Y recuerden entonces que las evidencias de trabajo grupal tienen que ver con sus aportes individuales en el foro y el trabajo grupal tiene que ver con los 3 puntos que deben desarrollar en el documento. Para ese documento recuerden que deben tener en cuenta estos elementos: la portada, la introducción, los objetivos, el contenido, que son o es el desarrollo de los 3 puntos, y las conclusiones. De tal manera que esa sería la actividad que vamos a desarrollar
para esta tarea número 4 del grupo o curso Gestión de la Importación y la Exportación. Les deseo un muy buen día. Cualquier cosa estamos hablando. Hasta pronto.